¿Quieren saber más sobre la teoría de derecho? Les invito a ver el siguiente video. En este caso yo les hablaré sobre la moral y su aspecto y tal vez la vinculación en este. La separación, el derecho y su autonomía. La ciencia jurídica considera que el derecho debe de ser tal y como es, y no como debería de ser. Si en caso contrario fuera así, eso afectaría al objeto de estudio del derecho. Por otra parte, tenemos a la validez. La validez de una norma es cuando cumple todo lo requerido por el de acuerdo procedimiento que se hace para validar esta norma. Este es injusto o justo para aquella población, no importa. En otro aspecto tenemos el deber ser. Se separa a la imputación del derecho y a la moral. La imputación del derecho nos muestra que una acción trae su consecuencia, como el robo y que te metan preso. Y considero que debe de quedar claro todo lo explicado. Por eso lo pondré como ejemplo en la sociedad del Perú. Para ello, retrocedamos el tiempo y encontrémonos en la época de 1980 al 2000. Pues sí, nos encontramos en el terrorismo. En aquel tiempo nos encontrábamos en una situación difícil, no solo económica, política, sino también mentalmente. Muchas personas quedaron con aquel trauma de distintas situaciones vividas. Pues lamentablemente, un caso en especial es que el Estado creaba leyes las cuales se daban por el proceso adecuado. Pero estas leyes no miraban la justicia de la persona, simplemente que sea adecuado el proceso que se daba para la ley. Por otro caso, hablemos sobre la ley de amnistía, que exonera a los policías y a los militares que fueron para esos tiempos personas que tal vez mataban a personas inocentes. Un ejemplo claro es con las personas que estudiaban la carrera de Derecho, nuestra carrera. Los estudiantes eran asesinados, estudiantes de la Universidad Mayor de San Marcos, de la Católica y de distintas instituciones, simplemente porque se les consideraba como terroristas por estudiar Derecho. Así como estos, se vivieron distintos casos de violaciones del derecho, y por considerar a la ley por el debido procedimiento y no por ver que esta ley sea justa o injusta para una adecuada población. Lamentablemente, debemos de tener en cuenta que los pobladores para aquel entonces consideran que la ley debe de tener en cuenta la justicia y la moral para que sea un adecuado procedimiento. No solo que se cuente que esta ley sea admitida por las requerencias que se tomaban, sino de que sea justa o injusta para las personas. Hola queridos compañeros, mi nombre es Oscar Luis Espinal y el día de hoy abarcaremos un punto muy importante, el derecho y la naturaleza. Empecemos viendo su origen. El origen de la naturaleza siempre se ha basado por un factor muy importante, el de causa y el de efecto. Esto siempre se ha determinado. Por ejemplo, veamos lo siguiente. Si calentamos un metal a altas temperaturas, la consecuencia natural es que este se empiece a dilatar. Mientras que si yo lanzo un objeto demasiado lejos, es naturalmente que este va a llegar a caer en algún momento. Por otra parte, el derecho. El derecho siempre se ha guiado por la base de la conducta humana y siempre va a seguir haciendo lo mismo. Pongamos de ejemplo nuestro sistema normativo. Nuestro sistema normativo no ha aparecido de la noche a la mañana, o por una simple acción de causa y efecto. Ha aparecido porque ya existían sociedades, ya existían normas, comunidades, las cuales han preestablecido que ciertas conductas deben castigarse y ciertas conductas no. Ahora bien, veamos lo siguiente. Si una persona cometiera un delito, obviamente vendría a haber una sanción, pero nosotros no podemos entender que esa sanción vendría a ser el efecto inmediato del delito, sino que esto ha ocurrido porque ya existían ciertas normas, ciertos establecimientos que parametraban que este tipo de acción era ilegal y que debía ser castigada. Entonces, no debemos generalizar este tipo de conceptos. Aparte de ello, el derecho no solamente viene a ser estudiado por un conjunto de normas, por un conjunto de saberes, sino que debería abarcar muchísimo más.
Como por decir, nosotros deberíamos entender primero qué es el concepto del hombre, el de la sociedad, el de la comunidad, cómo nos relacionamos entre todos nosotros, para que de esta manera no lleguemos a confundir lo que vendría a ser la naturaleza y el derecho. Entonces, queridos compañeros, el derecho no vendría a ser el origen inmediato de la naturaleza, sino el conjunto de actividades que el hombre ha realizado para determinar lo que en su juicio es justo o injusto. Y mientras ese compromiso exista, siempre habrá un pedazo para la sociedad y para el derecho en el cual ambos congruyan y busquen un mejor futuro para la humanidad. Muchísimas gracias. ¿Qué es realmente el derecho? El derecho no debería confundirse con la moral ni con las opiniones personales. El derecho para mí es un sistema que tiene sus propias reglas y su propio criterio. Su función no es decir si algo es bueno o es malo, sino darnos una estructura para que nuestra sociedad pueda convivir con control y estabilidad. Cuando mezclamos el derecho con la moral o la política, pierde su esencia, que es ser claro, objetivo y predecible. Lo que para algunos puede ser correcto, para otros es un acto de injusticia. Por eso es necesario que el derecho se mantenga firme en su función, que es garantizar el orden, resolver conflictos y dar seguridad a las personas. Para mí el verdadero valor del derecho no está en la objetividad y tampoco en una justicia perfecta, sino está en el equilibrio que haga posible esta convivencia. En otras palabras, es el punto medio entre lo que soñamos justos y lo que necesitamos para vivir en paz. El derecho no solo es un conjunto de normas para saber qué es lo que se debe hacer, sino debe ser la manera en cómo se debe llevar a cabo estas. Esto a través de la coacción, y se preguntarán qué es la coacción. La coacción es la manera en la que nosotros o una persona tiene la obligación de hacer cumplir a alguien, como por ejemplo, la moral nos dice no debes robar porque es malo, la coacción nos dice no debes robar porque vas a ir a prisión. Y para cumplir estas normas coactivas existe un gran ente que todos lo conocemos, que es el Estado, que lo controla a partir de muchas entidades, como es el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, entre otras entidades. De esta manera podemos diferenciar la moral, la ética, del derecho como ciencia pura, como lo explico en mi libro. En acá podemos evidenciar un claro ejemplo, el ejemplo antes mencionado, en el de robar. Robar no está mal porque no se debe hacer por la moral o la ética. La moral está mal desde el sentido de que tú le estás quitando a alguien a otra persona. Y desde ahí se comete un delito y este delito debe ser castigado. De esta manera podemos entender que el derecho no puede separarse de la coacción, ya que están estrechamente relacionadas. Y no debemos verlo de una manera negativa, sino de una manera necesaria para que el derecho se pueda llevar a cabo y más de ser una utopía, sea una realidad efectiva. La teoría pura del derecho tiene muchas controversias, como es el sistema dualista. A pesar de no ser un tema científico como tal, busca ser un avance político, porque es un sistema ideológico, pero para esto damos una mayor introducción. A pesar de ser un tema muy contradictorio de hablar de Estado y derecho, es un tema muy controversial, pero en esta oportunidad tenemos que hablar sobre el derecho constitucional, el cual habla sobre este tema, sobre el sistema dualista entre el poder ejecutivo y poder legislativo. Pero, ¿cómo podemos relacionarlo con la naturaleza o cómo podemos relacionarlo con la sociedad actual? El sistema, como el derecho, la naturaleza, la justicia, busca un tema muy controversial, porque bien, el sistema dualista, como mencioné, es un sistema para poder avanzar con tanto la política, porque menciona que el poder ejecutivo es superior al poder legislativo, dándole un pequeño poder, lo cual, con respecto a la naturaleza, a la sociedad y todo eso, hace que genere un pequeño equilibrio. A pesar de no ser un avance científico, cabe recalcar esto, es de mucha importancia para la actualidad, pero en la relación entre la justicia y el derecho, cabe resaltar que tiene que ser tal como es. Bueno, con ello llegamos a la conclusión de que la teoría pura del derecho nos abre a puertas de distintos temas de los cuales debemos de tratar. Por ejemplo, la moral. Este nos dice que no debemos de eliminar la justicia, simplemente separarla para que el derecho se mire como un tema objetivo y puro de los cuales tratar, para que distintas ideologías no intervengan en este y no lo afecten por los distintos problemas que tenemos actualmente. Claro, porque la justicia es muy contradictoria. Lo que para algunos puede ser justo, para otros realmente no lo es. Por eso nosotros, como futuros abogados, deberíamos entender que la justicia no es una verdad absoluta, sino un ideal que se forma día a día. El derecho no está basado en el poder, sino en alcanzar una justicia real. Así también como los poderes del Estado, tenemos la dualidad que busca de una u otra forma llegar a la justicia. La justicia se puede evidenciar claramente actualmente en el Perú, ¿no?
Hay tres poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial, los cuales son de mucha importancia en el Perú. Pero el sistema dualista, ¿qué busca? A pesar de no ser un avance científico, es un avance ideológico, lo cual permite que el poder ejecutivo tenga mayor poder frente al legislativo, lo cual nos llena de un poco más de información para poder dar soluciones al país actualmente. Y ¿tú qué opinas, Tunki? De esta manera podemos observar que el derecho está estrechamente relacionado con la coacción, con la coactividad. ¿Qué consiste esto? Como ya lo pude explicar, es el hecho que tiene que castigar el delito, por el simple hecho de ser delito, no mezclando otros matices morales ni éticas, nada de eso, solamente por el mismo hecho de estar incumpliendo con la norma que impone el Estado, y esto alterando el orden civil y el orden jurídico. ¿De qué manera puede incumplir o relacionarse, mejor dicho, con el naturalismo? Le paso la palabra a mi compañero Tito. Muy bien, Daniel, como lo mencionabas, el derecho tiene muchos factores, ¿no? Uno de ellos vendría a ser su origen. Por decir, muchos antes del Renacimiento pensaban que la naturaleza vendría a ser netamente la voluntad del derecho, pero hoy en día no se ha demostrado, porque la naturaleza siempre ha seguido una ley y una fuerza, la cual es la de causa y efecto. Estas dos leyes no se relacionan y no tienen nada que ver con el derecho, porque el derecho es una ciencia netamente humanística, se basa en las conductas del hombre y responde siempre a ellas. Pongamos un ejemplo. Si por decir calentamos un metal a altas temperaturas, lo más normal es que este empiece a dilatarse. Pero en el caso del derecho, si una persona comete un error, lo que mayoritariamente relacionamos es el castigo, ¿no? Pero el castigo no vendría a ser el efecto directo de una acción, sino un conjunto de procesos ya preestablecidos que se han estado siguiendo gracias a las comunidades, a las sociedades y entre otros. Entonces, el derecho vendría a tener demasiados puntos de discrepancia tal vez con la naturaleza y no debería relacionarse en su totalitariamente.